Ángel Verdugo. Buenos días, Ángel. Muy buenos días, Pascal. Buenos días a quienes nos escucha en este momento. Veamos un apunte rápido. Se dice que septiembre es el mes de la patria. Por las, por las festividades. Por las diversas festividades. Así es. El inicio de la Guerra de Independencia, los niños héroes y la consumación de la independencia. De la independencia. 27 de septiembre. Natalicio de Morelos. Así es. Sí. 22 de... No fue... 30 de septiembre. 30 de septiembre. Que así, en Morelia porque, es una gran fiesta. Así es. Muy bien. Escuché con atención la explicación de Zoé Robledo, en este momento director del Instituto Mexicano del Seguro Social, sí. La descripción de la integración de la columna militar, en principio, que desfilará este 16 de septiembre. Sí. Y me sorprendió de entrada que quien va a abrir la parada militar, como se dice, es la Guardia Nacional. Al margen de si el 80-85% de sus integrantes hoy son militares en activo, porque no hay otra forma, no han reclutado, etcétera, etcétera, y luego que carros alegóricos para acá y la que primera transformación, segunda transformación, etcétera, etcétera. Yo lo que veo ahí, Pascal, es un acto deliberado para rebajar aún más la imagen y la presencia en la vida pública y política del país del ejército, de las Fuerzas Armadas en general. ¿Por qué digo esto? El desfile del 16 de septiembre ha sido desde siempre un desfile militar, donde las Fuerzas Armadas desfilan ante el Comandante Supremo y es la Secretaría de la Defensa quien designa a quien preside esa parada militar, es una especie de comandante de esas fuerzas. Sí, que incluso rinde un parte. Un parte, y te acuerdas que se pone él en una tanqueta y él está abajo y al final rinde el parte diciendo donde cuántos dice cuántas aeronaves, cuántas tanquetas, etcétera. Es decir, era el espacio que se reservaba a las Fuerzas Armadas para estar en esa comunicación con la gente. Yo he visto varios desfiles y he ido en esas ocasiones más con la intención de ver la reacción de los que se paran o esperan el paso de la columna que el armamento que llevan, etcétera. Y no obstante los hechos en los que ha participado el ejército en este país, algunos de muy triste memoria, el afecto mostrado y la admiración y respeto de los que se ponen ahí en el ejército es increíble. Sí. Es decir, el ejército tiene esa atracción para la sociedad mexicana. Y hoy recordemos, al poner a la Guardia Nacional en primer lugar, aquella frase con la que responde en aquella larguísima entrevista a La Jornada que concedió el presidente, donde dice, si por mí fuera, desaparecería el ejército y todo sería Guardia Nacional. Yo creo que el presidente está recorriendo un camino minado que podría en cierto momento generarle una muy desagradable sorpresa que contribuiría a minar todavía más la ya minada estabilidad política en este país como producto de estos 9 meses. Agrego un dato. El actual desfile militar, como se conoce, lo inició Lázaro Cárdenas. El general Lázaro Cárdenas. El general Lázaro Cárdenas. Entonces estamos en 1935, digamos el moderno desfile, el moderno festejo del inicio de la Guerra de Independencia. Lázaro Cárdenas. 1935. Así es. Sí. Quiere decir que tendría este año, en ese formato, 84 años ininterrumpidos. Sí. Muy bien. Segundo apunte, Pascal. Me sorprende a mí todavía esta discusión sin sentido, bizantina, diríamos, entre crecimiento y desarrollo. Voy a hacer nada más. Superada, ¿no? No, ahorita tú ves todo el mundo y la Jacob. Yo hasta Gerardo Esquivel. Sí, pero si como dicen, si el gran Tlatoani dice que no importa el crecimiento, automáticamente todo el mundo se cuadra, excepto personas con dignidad profesional, como es el caso que tú mencionas del doctor Gerardo Esquivel. Es decir, al margen de su cercanía con el presidente, que es de vieja data, él dice, señores, esto y esto. Ahora, ¿qué significa esto, Pascal? ¿Qué pasaría si hoy
la economía estuviera creciendo al 4%. ¿Te imaginas lo que diría el presidente? Siempre le hemos dado importancia al crecimiento porque el crecimiento permite... Por supuesto que esto lo diría... Y tendría razón de hacer ese apunte, ¿sí? Porque si uno revisa las declaraciones que sobre el tema ha hecho López Obrador desde hace muchos años... Son a favor del crecimiento. Son a favor del crecimiento. Entonces, en uno de los debates de 2012, dijo que sin crecimiento no hay bienestar. Así es. Entonces, pero como los astros no se han alineado, entonces saca de la manga eso. En vez de reconocer, a ver, ¿qué hicimos mal para que no estemos creciendo? Esa sería la pregunta correcta de un jefe de Estado responsable, pero además con conocimiento mínimo, elemental, de lo que son las causales del crecimiento económico. Pero además es imposible, no hay, es decir, no se puede ni desmentir ni afirmar lo que ha dicho el presidente sobre el crecimiento de la economía de abajo. O sea, no hay, Pascal, no hay indicadores y si buscamos algunos, más bien no parece ser así. Bueno, pero ahí te va. Pero yo me quedaría con que no se puede ni confirmar ni desmentir. Así es, como diría Manuel Bernardo Aguirre, como puede llover, puede no llover, lo más seguro es que quién sabe, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Los instrumentos estadísticos que se elaboran en este país son cada 2 años la encuesta nacional que elabora el INEGI sobre ingreso-gasto, que le toca hasta 2020 sí. Y los datos se conocerán el 2021. Sí. De tal manera, pues, que decir que ha habido esto, bueno, pasa como venta perversa de una demagogia barata. Pero ahora hay otro elemento, Pascal, que vale la pena comentar en relación con eso. Una de las ideas equivocadas que hay en el mundo de la política en México es que una persona, por llegar a cierta posición relevante en la estructura del servicio público o de la estructura de los gobiernos, sean del orden federal, estatales o municipales, es que automáticamente esa persona es un chingón para todo. Él sabe todo, no tiene ciencia aborrecida y puede opinar de lo que sea, y eso el puesto le confiere una gran autoridad. Pero eso también se repite, Pascal, en las personas de gran riqueza. Una persona que haya acumulado una fortuna inmensa también es un chepete. Esto lo cito por las opiniones que fueron las más comentadas en relación con el desprecio del crecimiento, tanto de López como del ingeniero Carlos Slim. Los dos afirmando tonterías soberbias. ¿Y a qué se debe esto? ¿Pensarán que realmente saben economía? ¿O que el poder político que ostenta el primero y la fortuna que posee el segundo los califica como expertos en teoría del desarrollo, por ejemplo, o en macroeconomistas de primera? Y no es así. Pienso yo que en el segundo caso, el ingeniero, es más bien para quedar bien, pues. Él no podía decir, bueno, sí podía, pero recula, las razones él las sabrá, pero cuando dice, es irrelevante si crecemos o no, lo que importa es que haya una masiva inversión. Lo que no dijo él, y lo sabe perfectamente, es que para que haya inversión, olvídate si masiva o no masiva, debe haber confianza. Debe haber respeto de la ley, Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque esa es la cadena, Pascal. Si hay respeto, si hay Estado de Derecho, se genera confianza en los inversionistas, y si se genera confianza, toma riesgos aquel en esa economía, crea fuentes de empleo permanente, y esas fuentes de empleo permanente estimulan la demanda con la masa salarial que se genera, pero también el erario recibe ingresos producto de los impuestos, tanto al consumo como los que pagan los empleados. Ingresos que preferentemente se invierten. Bueno, preferentemente. Así es, ¿verdad? Pero de repente decir, no importan esos elementos y lo que importa es el desarrollo, y dices tú, puedes lograr tu desarrollo durante un cierto periodo. ¿Cómo? Endeudándote. Pero él ha dicho que no va a elevar la deuda, que no va a elevar las tasas de los impuestos vigentes, ni creará impuestos nuevos. Entonces, se pregunta uno,
¿Cómo vas a generar crecimiento si no tienes los otros elementos, los otros eslabones de la cadena? Y de ahí mi posición. Estos piensan que porque encumbrados puestos políticos ocupan o porque tienen una gran fortuna, automáticamente se arrogan la autoridad de pontificar en temas que desconocen. Y no es la primera vez que el ingeniero emite opiniones en materia económica que no son, por decirlo de manera políticamente correcta, de lo más aceptables, ¿verdad? En esas condiciones, Pascal, yo creo que deberíamos dejar ese tipo de discusiones que rayan en lo bizantino y ver casos como este, para terminar. ¿Qué va a pasar con esto que sucedió en Cámara de Diputados? Lo más probable es que se quede como está después de que reformen ahí la iniciativa de la diputada. Es un hecho, pero que no olviden lo que he dicho una y otra vez. Los victimarios de hoy serán los corderos en la piedra de los sacrificios en un mañana no tan lejano. Ángel Verdugo, gracias. Nos vemos mañana miércoles.